Estimados amigos, con el estudio de hoy llegamos a lo que el autor de Hebreos considera ser el tema principal de su escrito. Él dice: tenemos un sumo sacerdote, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Si ustedes leen con atención, se pueden dar cuenta que este importante tema ha sido anunciado desde el mismo comienzo de la carta y se ha hecho referencia a él en cada capítulo. Por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 2, en el capítulo 3 y versículo 1, en los versículos 14 y 15 del capítulo 4, versículo 10 del capítulo 5 y capítulo 6, versículos 19 y 20. Pero donde verdaderamente se comienza a desarrollar la temática es en el capítulo 7. En estos textos, el apóstol se dedica casi exclusivamente a presentar las credenciales que justifican el sacerdocio de Jesús, y el resto de la carta se dedica a desarrollar el significado de este hecho. El autor de Hebreos le aplica a Jesús el título de sumo sacerdote, por lo menos unas 10 veces, y el término sacerdote 2 veces en forma directa y 4 en forma indirecta. Entendemos que a Jesús se le llame nuestro hermano, en alusión a su encarnación, o apóstol, debido a que vino enviado de Dios desde el Padre. Pero, ¿por qué el título de sumo sacerdote? ¿Cómo, de acuerdo a Hebreos, Jesús llegó a ser sumo sacerdote si no procedía de la tribu de Leví, cuyos descendientes tenían la misión del sacerdocio? Recordemos que Jesús, de acuerdo a la carne, era descendiente de David y no de Leví. Pero también es importante observar que el autor de Hebreos usa las características del sacerdocio levítico para comprobar o demostrar que Jesús sí las cumple y que por lo tanto puede ser sumo sacerdote. Revisemos algunos de estos criterios. Número 1. El sacerdote debe ser un ser humano. En Hebreos 5.1 se establece que todo sumo sacerdote debe ser escogido de entre los seres humanos. Y si el Hijo es el nuevo sumo sacerdote, entonces tiene que ser un ser humano. El texto dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. De ahí que Hebreos se esfuerce por demostrar desde el mismo principio de la carta que Jesús es nuestro hermano en el pleno sentido de la palabra. Su encarnación es indispensable para su sacerdocio. Número 2. Debe empatizar con los seres humanos. En Hebreos 5.2 se nos dice que el sumo sacerdote se debe mostrar paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y amigos, en el caso de Jesús, sin duda, esta empatía por los pecadores, por los débiles y extraviados, está determinada por el conocimiento experiencial que él tiene de la naturaleza humana, pues Jesús es también plenamente humano. Número 3. Debe tener algo que ofrecer. Una de las características más importantes del sacerdocio levítico era la de ofrecer sacrificios. Todo sacerdote, dice Hebreos, fue constituido como tal para presentar ofrendas y sacrificios por sus pecados y los del pueblo. Si Jesús es sumo sacerdote, él debe tener algo que pueda ofrecer. Y amigos, él ofreció el mayor de todos los sacrificios, el de su propia vida. Número 4. Debe tener vocación divina. Cualquier ser humano no puede ser sumo sacerdote, pues éste tiene que ser llamado por Dios,
para desempeñar esa función. Así fue que sucedió con Aarón. Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En el caso de Cristo, la situación fue la misma. Él esperó hasta que Dios lo proclamara como tal. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, versículo 5 y versículo 6. Número 5. Debe ser fiel. Según Hebreos 2:17, el sumo sacerdote no solamente debía ser misericordioso, sino también fiel a lo que Dios se refiere. Y en Hebreos 3, del 1 al 6, se presenta la fidelidad de Jesús. Y como fiel sumo sacerdote, el Hijo representa dignamente al Padre delante de los hombres, pues Él es divino. Número 6. Debe tener un santuario donde oficiar. En el sacerdocio levítico se usaba un santuario terrenal, pero Jesús oficia como sacerdote en el santuario celestial. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, nos dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. De esta forma, podemos darnos cuenta que el autor del libro a los Hebreos demuestra que Jesús cumple con todos los requisitos para ser sacerdote. Pero también muestra algo más, que como sacerdote Jesús es superior a Aarón. Y aunque se reconoce que ambos son humanos, se establece a la vez que, contrario a Aarón, Jesús no tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque Él nunca pecó. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. De este modo, la impecabilidad de Jesús, su capacidad de resistir la tentación hasta el fin sin ceder, le permite comprender mejor la intensidad de la tentación y lo que significa esa para el pecador. La superioridad de Jesús como sacerdote se manifiesta también en el hecho de que su ofrenda es superior, pues es la de su propia vida, y en el mejor santuario en el que oficia, el celestial. Pero aquí lo más importante es que nuestro nuevo sumo sacerdote es el Hijo de Dios y tiene así acceso directo y personal al Padre. Hay, sin embargo, un aspecto muy importante del sacerdocio aarónico que Jesús no cumple. Para ser sacerdote era necesario ser de la tribu de Leví. Jesús vino de la tribu de Judá. ¿No excluye esto a Jesús del sacerdocio? El apóstol contesta esta pregunta con un rotundo no. Para solucionar el problema que él confronta, introduce la famosa y misteriosa figura de Melquisedec. Al introducir a este personaje, Hebreos pretende demostrar que aunque Jesús no es de la tribu de Leví, sí puede ser sacerdote, y que su sacerdocio es definitivamente superior al de Aarón, pues el de Aarón no era permanente, pero este sí. Aquí surge una pregunta. ¿Quién es Melquisedec?
Diferentes tradiciones más o menos contemporáneas con el autor de Hebreos intentan dar una explicación más o menos especulativa, donde Melquisedec deja prácticamente de ser un personaje histórico para convertirse en un ser sobrenatural que participa de la salvación y la victoria final del pueblo de Dios sobre las fuerzas del mal. Pero, ¿qué dice la Biblia? Veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 7. El capítulo 7 puede ser dividido en 3 secciones claramente identificables. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 10, Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 19, y Hebreos capítulo 7, versículos 20 al 28. La primera sección tiene como propósito demostrar que el sacerdocio de Melquisedec es significativamente superior al levítico. Lo primero que el autor hace es identificar a este personaje haciendo una referencia a Génesis 14, versículo 17 al 20. Hebreo dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa principalmente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. De acuerdo a esta descripción, claramente para el apóstol, Melquisedec es una figura histórica. Era rey de Salem, probablemente otro nombre para la ciudad de Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Fue él quien salió a recibir a Abraham al regresar de la derrota de los reyes, y quien le bendijo. De Abraham él recibió los diezmos. Pero lo que más le interesa a Hebreos es el significado tipológico que pueda tener esa figura histórica. Es decir, representaba a Jesús. Es por eso que se interesa en el significado de su nombre. Dice, Él es Rey de Justicia y Rey de Paz. En Hebreos 7.3, al decir que es sin padre, sin madre, sin genealogía, se utiliza la ausencia de información histórica para destacar una importante característica del sacerdocio de Cristo aplicada a Melquisedec. De ahí que se concluye que no tiene principio de días ni fin de vida. En el versículo 8 del capítulo 7 se dice de él que se da testimonio de que vive. En realidad, lo que realmente tenemos aquí es una interpretación tipológica de Melquisedec prefigurando a Cristo. Nótese que no es el Hijo quien llega a ser semejante a Melquisedec, sino que es Melquisedec quien es hecho semejante al Hijo, nos dice el apóstol. De este modo, para probar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el Levítico, el apóstol usa los siguientes argumentos. Número 1, a Abraham le dio el diezmo. Recordemos que en Israel los levitas como sacerdotes tenían el privilegio de recibir los diezmos. Esto era una obligación impuesta por Dios. Y en ese caso, Abraham reconoció el sacerdocio de Melquisedec como válido y le entregó sus diezmos. Y el autor de Hebreos presiona aún más su argumento al decir que en Abraham aún Leví pagó diezmos a Melquisedec. Es decir, la superioridad de Melquisedec es tal que aún aquellos que recogen el diezmo en Israel le dieron el diezmo a él. Número 2, un segundo argumento es que Melquisedec bendijo a Abraham. Una de las funciones sacerdotales consistía en bendecir al pueblo, y Melquisedec la ejerció con respecto a Abraham.
El versículo 6 dice que Él bendijo al que tenía las promesas. Dios prometió darle a Abraham descendientes y tierra, y por medio de él bendecir a todas las naciones de la tierra. Estas promesas identificaban al patriarca con un hombre importante y grande delante de Dios. Sin embargo, Melquisedec bendijo al patriarca. La conclusión que presenta el versículo 7 es clara y obvia. El menor es bendecido por el mayor, dice el versículo 7. Número 3. El sacerdocio de Melquisedec es permanente. Esto se evidencia parcialmente del silencio de las Escrituras. El registro bíblico sugiere que su sacerdocio continúa para siempre. En el caso de Leví, la permanencia del sacerdocio dependía de la sucesión de los hijos de Aarón. Los muchos que mueren son contrastados con el uno, que hecho semejante a Cristo, vive y es superior a ello. De este modo, amigos, el autor de Hebreos ha demostrado la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, señalando que Abraham y en él Leví reconocieron su sacerdocio al darle el diezmo y al recibir su bendición. Esa superioridad se señala también en el hecho de que éste es preservado por medio de muchos sacerdotes, pero aquel por medio de solamente uno. En la segunda sección del capítulo 7, que abarcan los versículos 11 al 19, el apóstol está interesado en demostrar que el sacerdocio arónico tenía unos límites históricos. Y en esta sección desarrolla básicamente dos ideas: la transitoriedad y la temporalidad del sacerdocio levítico. El carácter transitorio del sacerdocio levítico queda manifestado primero por el hecho de que las Escrituras predecían el surgimiento de un nuevo sacerdocio. Y Hebreos declara que tal anuncio hubiese sido innecesario si el sacerdocio levítico hubiera sido capaz de lograr la perfección y el acceso final y permanente a Dios. El versículo 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? En segundo lugar, también la ley cúltica era transitoria. Si se anunció un cambio en el sacerdocio, es porque también había un cambio en la ley, una revocación o alteración de ella. El carácter transitorio del sacerdocio y la ley levítica se revela en tercer lugar en el hecho de que el sumo sacerdote del nuevo sacerdocio no pertenecía a la tribu de Leví. Este era un detalle que el autor no había mencionado, pero seguramente estaba en su mente y en la de sus lectores. ¿Cómo podría Jesús ser sacerdote si él no era de la tribu de Leví? La respuesta es simple. Él pertenece al sacerdocio de Melquisedec, que no está controlado por las exigencias de la tribu de Leví de acuerdo a la ley. De este modo se toma el hecho de que Jesús es de la tribu de Judá como un argumento para probar que el sacerdocio levítico era transitorio y que daría lugar a otro. Así es que el apóstol ha demostrado que el sistema sacerdotal antiguo era inadecuado y transitorio porque, número uno, se había anunciado un cambio en el orden sacerdotal y en la ley levítica, y número dos, ese cambio se ha hecho una realidad en Cristo. Veamos ahora la temporalidad del sacerdocio levítico. El carácter transitorio del antiguo sacerdocio indica también que su función era temporal, limitada a un periodo específico. Al llegar el nuevo, aquel concluiría. Hebreos establece dos hechos muy importantes.
Primero, se hace claro que en Cristo el nuevo sacerdocio ha sido instituido. Cristo es sumo sacerdote con credenciales distintas a las que la ley levítica exigía. Cristo llegó a ser sumo sacerdote según el poder de una vida indestructible, nos dice el versículo 16 del capítulo 7. Su autoridad está determinada por su propia naturaleza. Es esa característica de vida lo que hace el sacerdocio de Cristo un sacerdocio eterno. Su vida es indisoluble, indestructible, porque es divina. De ahí que Dios puede declararlo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El segundo hecho que el autor establece es que el sistema antiguo ha llegado a su fin. Llega a su fin por dos razones. Primero, porque era débil, y segundo, porque era ineficaz. El versículo 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Estos términos sirven para explicar en forma mucho más clara lo que quería decir al describir la ley diciendo: porque la ley no perfeccionó nada. Este mandamiento del versículo 18, que tenía que ver con la institución del sacerdocio levítico, fue eliminado, perdió su fuerza legal, debido a que no proveía al individuo acceso final y permanente a Dios. Pero ahora se ha introducido, nos dice el versículo 19, una mejor esperanza que nos permite acercarnos a Dios y que como un ancla penetra hasta el dentro del velo donde Jesús entró por nosotros, nos reafirma el capítulo 6 y versículos 19 y 20. Estimados amigos, hasta aquí el autor ya demostró que el sacerdocio aarónico nada perfeccionó. También ha hecho claro que el sacerdocio de Cristo trajo la perfección. Y ahora, en los versículos 20 al 28 del capítulo 7, procede a demostrar, por medio de 3 argumentos, que el sacerdocio de Jesús es definitivamente superior. Lo primero que dice es que el sacerdocio de Jesús fue confirmado con un juramento. Y esta es una importante diferencia entre ambos sacerdocios. En la institución del sacerdocio arónico no hubo juramento, pero sí lo hubo en el Hijo. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aunque la palabra de Dios es suficiente para garantizar lo que dice, en determinado momento Él la acompaña de un juramento. Y este es el caso. La ausencia del juramento en el sacerdocio de Aarón revela que la intención divina era cambiarlo o sustituirlo por otro. Entonces, el juramento, al asegurar la permanencia del sacerdocio de Cristo, lo hace superior y mejor que el de Aarón. En segundo lugar, los versículos 23 al 25 expresan que Cristo es permanentemente sumo sacerdote. Textualmente leemos: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En el sacerdocio levítico había muchos sacerdotes, debido a que todos eran mortales. Por el contrario, Cristo no muere, y ningún otro sacerdote tiene que venir a ocupar su lugar. Él permanece sacerdote para siempre. Y finalmente, entre los versículos 26 al 28, se presenta a Jesús como un sumo sacerdote impecable.
Los sacerdotes arónicos eran débiles y tenían que ofrecer sacrificios aún por sus propios pecados. El versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Sí, el Hijo es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, nos dice el versículo 26. Él no necesita ofrecer un sacrificio por sí mismo, y el que ofreció fue para el beneficio exclusivo de los demás. Resumiendo, podemos decir que el apóstol desarrolló su pensamiento en forma organizada y lógica. Primero se discutió a Melquisedec y su relación con Abraham, padre de Leví, mostrando que el patriarca lo reconoció como sacerdote y como superior a él. Luego el apóstol procedió a desestimar el sacerdocio levítico, señalando sus límites funcionales e históricos, y concluye con una evaluación positiva del sacerdocio de Cristo. De este modo, el autor de Hebreos ha utilizado la figura de Melquisedec tipológicamente para demostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo con relación al levítico y para explicar cómo Jesús, que no era de la tribu de Leví, pudo llegar a ser sumo sacerdote. Antes de finalizar, permítanme presentarles a modo de resumen un vistazo global a Hebreos capítulo 7. Número 1, el texto dice que Melquisedec era superior a Abraham. Recibió los diezmos de él y le bendijo. Número 2, el anuncio profético de un nuevo sacerdocio demuestra que el levítico era transitorio y temporal. Número 3, el sistema levítico no proveía perfección, pero Cristo sí. Número 4, el sacerdocio de Cristo es eterno, pues fue establecido por una vida indestructible, mientras que el de Aarón estaba controlado por detalles de genealogía. Número 5, el sacerdocio de Cristo se confirmó con un juramento, pero no el de Aarón. Número 6, Cristo es el único sacerdote en su orden, mientras que el de Aarón, debido a la muerte, tenía muchos sacerdotes. Número 7, Cristo era impecable y no tuvo que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y número 8, el nuevo sumo sacerdote es el Hijo de Dios, nos dice el versículo 28, pero los levitas son hijos de Abraham, nos dicen los versículos 9 y 10. Y amigos, ¿por qué necesitamos un sacerdote? Tal vez antes de responder esta pregunta, enfaticemos que hoy no necesitamos ningún sacerdote que sea humano. El sistema de sacrificios e intercesión que fue establecido en el pueblo de Israel y que tipificaba la obra de Cristo, caducó cuando el símbolo se encontró con la realidad, cuando Jesús dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Todos nosotros somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Ningún pecador puede permanecer en la presencia de Dios. El pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, nos dice el profeta Isaías. Pero Dios, que nos ama, preparó un plan de rescate, un plan de salvación. Él no cortó la comunicación ni nos desechó. Entonces se comunicó con la humanidad a través de los profetas. Un profeta es uno que habla por Dios, pero un sacerdote, por el contrario, representa al hombre delante de Dios. El propósito básico de un sacerdote es mediar entre los pecadores y Dios. Los sacerdotes fueron designados por Dios para ministrar en favor de los seres humanos.
Y hoy, de acuerdo al plan de salvación, no necesitamos sacerdotes humanos porque tenemos uno que es santo, inocente, sin mancha y hecho más sublime que los cielos. Uno que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio por cada uno de nosotros. Los sufrimientos y la muerte de Jesús en la cruz son una parte esencial de su ministerio sacerdotal. Fue su vida de perfecta obediencia y luego su muerte en la cruz lo que constituye la ofrenda de sacrificio que Jesús presentó ante el Padre como nuestro sacerdote. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y si es su voluntad, nos encontraremos de nuevo en un próximo estudio de la palabra del Señor.